Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Fran. Yo soy Tylo. Y esto es Ichifit, el canal donde encontraréis toda la información sobre cómo es vivir y viajar por Asia. En el vídeo de hoy hablaremos de 5 cosas que han sido claves para parar el virus aquí en China y que creemos que no se están aplicando en Europa. Pero antes actualicemos un poco la situación. Desde nuestro último vídeo ha cambiado bastante el panorama del coronavirus. Por un lado, la OMS declaró el 11 de marzo que la situación del COVID-19 era una pandemia global. Y por otro lado, mientras China ya está consiguiendo revertir la situación al tener muy pocos nuevos casos, Europa ha pasado a ser el epicentro de la pandemia, siendo Italia, España, Francia y Alemania los países más afectados. El coronavirus deja hasta el momento un total de 6.418 fallecidos y casi 170.000 contagiados en el mundo, habiendo ya más fallecimientos y contagios fuera de China que dentro del gigante asiático. Esta crítica situación está suponiendo un enorme reto, especialmente para los gobiernos europeos, quienes tienen que tomar decisiones muy importantes para parar la expansión del virus. Así pues, al comparar las estrategias que están tomando estos gobiernos con las de China, nos hemos dado cuenta de que de momento hay ciertas medidas que han sido claves para controlar la situación del COVID-19 aquí y que aún no se están implementando en Europa. Así que en el vídeo de hoy os vamos a explicar cuáles han sido estas medidas. Sin más dilación, empecemos. El primer punto es que China ha priorizado combatir el virus antes que proteger su economía. Si bien en España e Italia se ha declarado ya el estado de alarma y eso ha implicado que muchos negocios han cerrado sus puertas, también es cierto que hay un montón de negocios abiertos y no se aplica ningún tipo de medida de seguridad, como serían tomar la temperatura de los clientes u obligarles a llevar mascarilla, cosas que aún son obligatorias aquí en China, donde, como ya hemos dicho al principio, la situación está mucho mejor. En China se aplicaron estas medidas incluso habiendo menos infectados de los que hay ahora en Europa o Italia. Cuando todo esto empezó en China, se cerraron automáticamente todos aquellos comercios excepto los que vendían productos farmacéuticos o comida. Así pues, solo quedaron abiertos supermercados, farmacias y pequeñas tiendas de conveniencia. Algunos restaurantes sí que estaban abiertos, aunque muy pocos, y solo se podía comprar la comida a través de aplicaciones. No obstante, es necesario decir que justamente cuando todo esto empezó era Año Nuevo Chino, que es precisamente el momento en que las tiendas están cerradas. Esto no pasa nunca en China, solo cierran durante Año Nuevo Chino. Y esto ayudó a que el país se parara de manera más natural. Por esta razón nos cuesta muchísimo entender las estrategias que están tomando países como por ejemplo el Reino Unido, que pretende permitir el contagio para conseguir así la inmunidad colectiva. Esta medida nos parece súper insolidaria, ya que puede llegar a invalidar los esfuerzos que están haciendo otros países. Y además es muy irresponsable, ya que puede ser la causante de muchas muertes tanto dentro de su país como fuera. En resumen, creemos que los países deberían ser firmes y aplicar las medidas que se han aplicado aquí respecto a la economía y cerrar todos los negocios que no sean de necesidad básica. Y aunque esto afecte mucho a la economía tanto de la gente como del país, se tendrá que hacer ya sea a corto o largo plazo y cuanto antes se haga mejor, ya que se puede extender mucho esta situación si no se toman las medidas de manera rápida. El gobierno podría también reducir el impacto en la economía de la gente aplicando medidas como lo ha hecho por ejemplo Italia, que han permitido paralizar las hipotecas hasta que todo vuelva a la normalidad, cosa que aún en España por ejemplo ni se contempla. De hecho se ha sabido que la banca ha pedido al gobierno que no haga esto. El siguiente punto del que queríamos hablaros es el de la mascarilla. Si bien es cierto que la OMS ha dicho que solo las personas con síntomas deben llevar la mascarilla, nosotros creemos que es muy importante que todo el mundo la lleve y nos estamos contradiciendo con el vídeo que hicimos la última vez, pero es que se ha sabido que hay bastante gente asintomática, es decir, que no tiene ningún síntoma y aunque obviamente la probabilidad de contagiar a alguien sin tos es más baja, igualmente existe. Así pues, llevar máscara en los sitios, si más no, cerrados, debería ser algo obligatorio. Aunque la verdad es que la mejor medida para evitar la expansión, como ya se ha dicho en todos lados, es quedarse en casa. Cuando os veáis obligados a salir, no está de más que os pongáis la mascarilla, guantes e incluso gafas. Sin olvidar la buena higiene de manos, que también sigue siendo una manera muy efectiva de combatir el virus. Llevar mascarilla es especialmente importante para todos aquellos que aún tenéis que ir a trabajar, ya que a veces es muy difícil mantener 1 metro de distancia, sobre todo por ejemplo en el transporte. Así pues creemos que en China ha funcionado muchísimo el hecho de que absolutamente todo el mundo lleva mascarilla. Incluso en una ciudad como Shanghái, donde actualmente quedan menos de 30 contagiados, el uso de la mascarilla sigue siendo generalizado y obligatorio para acceder a la mayoría de lugares públicos. De hecho, no podríamos estar en este parque si no fuera porque la llevamos. Y otra de las medidas de vital importancia que ha aplicado China para combatir el virus es tomar la temperatura a todo el mundo que entra en cualquier sitio, incluso al entrar a tu propio complejo de apartamentos. En más del 90% de los casos, el síntoma más común es la fiebre, así que es una muy buena manera de detectar quién podría estar infectado y poder así aislarlo y rastrear los contactos que ha tenido con otras personas. La temperatura corporal máxima para acceder a los sitios es de 37,3. Debido a que el virus es muy contagioso, es muy importante detectar las personas que puedan estar infectadas y contactar con la gente con la que ha tenido contacto.
Así pues, si tu temperatura es más alta de 37,3, se dirigen a tu casa y te hacen ciertas preguntas para ver si tienes otros síntomas de coronavirus o no. Si es así, debes quedarte en casa y además explicar a todos los sitios donde has estado, qué metro has cogido, etcétera, para poder avisar a la gente que ha estado en el mismo sitio que tú en el mismo momento. En resumen, tomar la temperatura a la gente ha sido vital aquí en China y nos choca mucho ver que en Europa no se está haciendo ni tan solo en sitios tan aglomerados como por ejemplo el metro o en las colas enormes que se forman en los supermercados a la hora de ir a comprar provisiones. ¡Señor! Sí. Otro de los puntos que nos parecen clave es no dejarse llevar por la histeria y por el miedo. Sí que es verdad que aquí en China al principio de todo había un poco de desabastecimiento de alimentos y de mascarillas. Obviamente la gente se volvió un poco loca comprando de todo, pero de seguida salió el gobierno diciendo que no cerrarían los supermercados y que no habría escasez de alimentos. Así que incluso pusieron más alimentos a la disposición de los ciudadanos y al cabo de 2-3 días los supermercados estaban normales. Pero este no es el caso de, por ejemplo, España, porque estamos viendo vídeos de súpers que están llenísimos de gente, colas antes de que abran y al cabo de nada no queda absolutamente nada de comida, papel higiénico, etc. Y esto es muy irresponsable, porque si tú en tu casa estás acumulando 100 paquetes de papel higiénico, eso implica que haya otra gente que no tenga acceso a él. Además, es que no tiene ningún sentido comprar compulsivamente de esta manera, porque es que los productos se están reponiendo cada día. No hay escasez ni de alimentos ni de productos de higiene. Y esto nos lleva a una diferencia básica cultural entre China y Europa, que es que aquí se tiene muchísima más confianza en el gobierno y en sus recomendaciones, lo cual ayuda a que la aplicación de las medidas sea mucho más eficiente. Nosotros que hemos vivido esta situación entendemos perfectamente la incertidumbre que se genera al principio de todo y la necesidad de comprar alimentos por si un caso. Pero es muy importante reiterar que no es necesario acumular comida y productos de higiene, ya que cada día se reponen. Y es que la histeria genera histeria, porque si una persona ve que cada día se vacían los supers, que no tiene acceso a productos de necesidad básica, irá a comprar de manera compulsiva por el miedo de quedarse sin. Así que ante todo, calma. Y el último punto es el de la cooperación ciudadana. Aquí en China nos ha sorprendido muchísimo porque es que la gran mayoría de gente ha seguido al pie de la letra todas las indicaciones que ha dado el gobierno. Llevar mascarilla, quedarse en casa, tomarse la temperatura, compartir la información con el gobierno sobre los sitios que ha estado, etc. Y esto es verdad que como europeos nos choca porque no estamos acostumbrados a pensar tanto en el colectivo, sino más en nosotros mismos y en nuestra propia libertad. Y eso se debe a una diferencia cultural muy clara. Aquí en China prima el colectivismo, ya que la gente en situaciones como esta piensa mucho más en el impacto que sus acciones tendrán sobre su familia y sobre su país que en el impacto que tiene en su vida propia, lo cual ayuda obviamente al control de una problemática como esta. Y esta diferencia cultural se puede ver básicamente en el hecho de no salir a la calle. Aquí en China, cuando el gobierno dijo que no debíamos salir, las calles se quedaron completamente vacías. En cambio, en España han tardado un poco más en darse cuenta de que es necesario no salir y las calles ahora se empiezan a ver un poco vacías. Esto de la cooperación ciudadana llega hasta el punto que muchos vecinos ayudan a la gente que necesita hacer cuarentena. Les traen comida, productos de higiene de manera gratuita e incluso van a hacerles la compra para ayudarles a quedarse en casa. Nosotros en China llevamos ya casi 2 meses de aislamiento. Es verdad que estas últimas semanas ya podemos salir a la calle más libremente, hay bastantes más cosas abiertas, pero aún así se sigue recomendando no salir mucho a la calle. Y yo estuve 1 mes encerrada en casa, sola, y entiendo perfectamente que es una situación que no le gusta a nadie. No estamos para nada acostumbrados a estarnos todo el día encerrados en casa. Nos gusta salir a la calle, ir al bar, quedar con los amigos, etc. Pero ahora más que nunca es muy importante quedarse, ya que solo si todos lo hacemos podremos vencer este virus. Nuestra experiencia nos dice que el aislamiento en casa sí que funciona, ya que después de 2 meses de hacerlo podemos ver que la normalidad va volviendo poco a poco, aunque las escuelas, universidades y demás aún siguen cerradas, lo cual indica que es un proceso largo y que no se puede hacer de un día para otro, pero con la cooperación de todos podremos con esto. Para acabar, queríamos deciros que si bien al principio puede ser un poco estresante, ya que obviamente afecta emocionalmente y también económicamente, nosotros somos los primeros que nos hemos visto afectados de esta manera, es cierto que poco a poco todo va volviendo a la normalidad y que si las medidas se hacen de manera correcta, esta situación puede llegar a ser controlada de manera bastante rápida. Así pues, os animamos a que sigáis las recomendaciones de los expertos y que sobre todo no os desesperéis, ya que esta situación pasará y volveréis a vuestro trabajo, los niños volverán al cole, etc. Y hasta aquí el vídeo de hoy, chicos. Esperamos que os haya gustado mucho, que os haya servido. Si os ha gustado, dadnos un like. Si queréis más vídeos como este, suscribiros y nos vemos en el siguiente.
¿Alguien nos puede explicar qué está pasando con el papel de váter? Es que no lo entendemos.